¿Qué tal? Buen día. A continuación vamos a ver un poco acerca de lo que es el futuro en inglés y cómo se expresa. Entonces, en el inglés, básicamente existen cuatro formas de hablar en futuro. Las más principales es el futuro simple usando el verbo auxiliar will. Y la otra es la estructura auxiliar be going to. Sin embargo, también podemos hablar acerca del futuro usando el presente simple y el presente continuo o progresivo, pero estos últimos dos únicamente utilizando expresiones de tiempo futuras. Pero bueno, estos últimos dos no importan en este momento porque no los vamos a ver. Entonces nos vamos a enfocar ahorita en lo que es el uso de will y de be going to para hablar acerca del futuro. Entonces, ¿cuál viene siendo la diferencia entre el verbo modal auxiliar will y be going to? Entonces, a pesar de que ambas expresan acciones o eventos en el futuro, en realidad no son dos estructuras que puedan ser intercambiables. Will se usa principalmente para expresar decisiones espontáneas que uno toma acerca del futuro. Es decir, decisiones que en el momento tomas sobre acciones que vas a llevar a cabo más adelante. Y también will se utiliza para hacer predicciones acerca del futuro que están basadas en nuestras opiniones. Entonces, para hacer predicciones sobre lo que creemos que va a pasar en el futuro, usamos el verbo auxiliar modal will. Por otra parte, be going to se usa para expresar planes programados a futuro. Es decir, acciones futuras que tú ya tienes premeditadas o planeadas con anticipación. Y también usamos be going to para hacer predicciones sobre el futuro, pero predicciones basadas en evidencias. Entonces, a diferencia de will, que lo usamos para hacer predicciones basadas únicamente en opinión, be going to se usa para hacer predicciones acerca del futuro que están basadas en la evidencia que lo respalda. Ok, entonces vamos a comenzar primero con will, viendo el futuro simple. Y el futuro simple afirmativo se va a componer primero por el sujeto, seguido del verbo auxiliar modal will, posteriormente el verbo principal de nuestro enunciado en infinitivo y finalmente la información complementaria como puede ser un objeto, una expresión de tiempo, etc. Ahora, muy importante aclarar que al igual que el verbo auxiliar would, que lo hemos visto anteriormente, el verbo modal auxiliar will tampoco tiene una traducción directa al español por sí solo. Entonces es un verbo modal y en español no usamos verbo modal para hablar en futuro. Nosotros conjugamos los verbos en futuro. En inglés no. Usan un auxiliar modal, will. Entonces, el significado de este verbo está en la función que cumple una vez que acompaña a un verbo principal de un enunciado. ¿Cuál es esta función? Indicarnos que el tiempo es futuro. Por ejemplo, tenemos aquí un enunciado sencillo para ilustrar el futuro simple afirmativo, comenzando por un sujeto, I, que significa yo, seguido del verbo auxiliar will, que nos va a indicar futuro. Posteriormente, el verbo principal go, que significa ir, en infinitivo, es decir, no lo conjugamos en pasado, no le agregamos nada, no le cambiamos nada. Es el verbo tal cual lo encontramos en el diccionario, en su forma en infinitivo. Y finalmente la información complementaria, to the park later, al parque más tarde. De tal manera que nuestro enunciado queda
I will go to the park later. Yo iré al parque más tarde. Entonces, en el ejemplo anterior, el verbo auxiliar modal will está acompañando al verbo principal go, que significa ir, para indicarnos que el sujeto ha tomado la decisión espontánea de ir al parque en el futuro próximo. Lo expresa con will porque es una decisión espontánea. Ahora, por otra parte, el futuro simple negativo se compone primero que nada también por un sujeto, seguido de el verbo auxiliar para negar won't. Won't es lo mismo que decir will not. Es la contracción del verbo modal auxiliar will y el adverbio de negación not, que lo usamos todo el tiempo en el inglés para negar. Entonces, won't es will not. Después, el verbo principal del enunciado en infinitivo y finalmente el complemento. Por ejemplo, sujeto I, yo. Después el verbo auxiliar won't, que indica no nada más futuro, sino está negando. Este auxiliar modal acompaña al verbo principal eat, que es comer, y finalmente el complemento junk food this month. I won't eat junk food this month. Yo no comeré comida chatarra este mes. Por otra parte, el futuro simple interrogativo, porque también podemos hacer preguntas acerca del futuro, se compone primero por el verbo auxiliar will. Entonces, cuando hacemos preguntas, y ya se habrán dado cuenta que esto ocurre con diferentes verbos modales auxiliares cuando vamos a hacer preguntas, se cambia el lugar del verbo auxiliar y del sujeto. Entonces comenzamos por will, seguido de el sujeto, posteriormente el verbo principal de la pregunta igual en infinitivo y finalmente el complemento. Entonces nuestra pregunta ejemplo queda, primero que nada, auxiliar will, después el sujeto, que en este caso es you, seguido del verbo principal de la pregunta en infinitivo, en este caso buy, que significa comprar, y luego el complemento a new phone for Christmas y obviamente el signo de interrogación de cierre. Entonces, nuestra pregunta queda, will you buy a new phone for Christmas? ¿Comprarás un teléfono nuevo para Navidad? Ahora sí, vamos a ver cuál es la estructura del futuro con be going to. Entonces, como se mencionó anteriormente, be going to se usa principalmente para hablar sobre planes o intenciones futuras que han sido premeditadas con anterioridad. Entonces, cuando hablas de algo que ya tienes pensado con tiempo. Sin embargo, antes de ver cómo se compone, es bien importante aclarar que, aunque esta estructura se llama be going to, el verbo be en realidad no se usa en infinitivo. Es decir, no lo usamos así be, sino que usamos una de sus tres conjugaciones en presente dependiendo de cuál es el sujeto del enunciado. El verbo be, que significa ser o estar, tiene tres conjugaciones en presente simple. Y estas son am, is y are. Si el sujeto de nuestro enunciado es I, yo, entonces la conjugación que le corresponde del verbo be es am, I am. Si el sujeto del enunciado es he, she o it, él, ella y el neutral it, que se usa para objetos y animales, entonces la conjugación que corresponde de be es is. He is, she is, it is. Y si el sujeto es we, you o they, we, nosotros, you, tú y también ustedes y they, ellos, entonces la conjugación de be que le corresponderá será
are. We are, you are, o they are. Bien importante. I am going to. He, she, it is going to. We, you, they are going to. Ahora, importante, acuérdense muchachos, que el pronombre personal you es tanto la segunda persona del singular tú como la segunda persona del plural ustedes. Ahora sí, la estructura de be going to de forma afirmativa se compone primero que nada por un sujeto, después lo acompaña el verbo be conjugado en presente, es decir, am, is o are. Después del verbo be conjugado, ahora sí, going to, posteriormente el verbo principal en infinitivo y finalmente el complemento. Por ejemplo, sujeto I, yo, después el verbo be conjugado para ese sujeto, entonces I am, posteriormente going to, luego el verbo principal en infinitivo, que en este caso es visit, visitar, y finalmente la información complementaria, my grandma tomorrow, a mi abuela mañana. Nuestro enunciado dice, I am going to visit my grandma tomorrow. Voy a visitar a mi abuela mañana. Entonces, aquí en el ejemplo, estamos usando be going to para indicar que el sujeto va a ir a visitar a su abuela el día de mañana. Pero se entiende que no es una decisión espontánea, sino que más bien estaba planeada desde antes. Y bueno, por su parte, be going to en forma negativa se va a componer primero por un sujeto, después el verbo be conjugado en presente, am, is o are, y después el adverbio de negación not. Entonces aquí es donde colocamos la negación entre el verbo be y la expresión going to. Posteriormente el verbo principal en infinitivo y finalmente la información complementaria. Entonces, ejemplo. Sujeto we, nosotros. Después la conjugación del verbo be que le corresponde a we. O sea, hace are, we are. Luego not, ¿sí? El adverbio de negación, aquí va, para decir que no. Después going to, luego el verbo principal en infinitivo, que en este caso es work, trabajar. Y finalmente la información complementaria, que en este caso es una expresión de tiempo, next week. We are not going to work next week. Nosotros no vamos a trabajar la próxima semana. Ahora, aquí hay una nota interesante. Dice, ojo, en las conversaciones informales es común, particularmente en el inglés americano, acortar going to como gonna. Por ejemplo, I'm not gonna buy a new car this year. No voy a comprar un carro nuevo este año. Entonces, esa contracción, porque sí es una contracción, gonna, se considera informal. Sin embargo, yo consideré que valía la pena incluirla en esta explicación porque es una contracción que a pesar de ser informal, es súper común en el inglés americano. Trátese de películas, series de televisión, videojuegos, caricaturas, canciones e incluso libros, novelas. Gonna es muy común. ¿De acuerdo? Entonces pueden que incluso sea más común que ustedes escuchen be going to de esta manera, con gonna, que con going to. Y bueno, por su parte, be going to interrogativo se compone primero por el verbo be
conjugado en presente, o sea que la pregunta va a comenzar con am, is o are, seguido del sujeto, luego going to, posteriormente el verbo principal de la pregunta en infinitivo y finalmente la información complementaria. Ejemplo, verbo be, en este caso is. Y si el verbo be es is, entonces el sujeto debe ser he, she o it. En este caso es she, ella. Posteriormente going to y luego el verbo principal de la pregunta en infinitivo, que en este caso es start, comenzar o iniciar. Y finalmente la información complementaria de la pregunta training soon, a entrenar pronto, y el signo de interrogación. Is she going to start training soon? ¿Va a comenzar a entrenar pronto? Bien, entonces ahora vamos a hablar acerca de las predicciones. Las predicciones que podemos hacerlas tanto con will y con be going to y la diferencia entre estas. Entonces, cuando hacemos predicciones con el auxiliar will, estas predicciones van a estar basadas únicamente en nuestra opinión, en lo que tú crees que va a pasar. Y frecuentemente, por esta misma razón, van a ir acompañadas de expresiones como por ejemplo I think, yo pienso, maybe, tal vez, a lo mejor, y perhaps, que significa quizá. Por otra parte, cuando hacemos predicciones con be going to, nuestras predicciones están basadas en evidencias reales. Por ejemplo, I think Felipe will quit his job soon. Yo pienso que Felipe renunciará a su trabajo pronto. Entonces, aquí en este ejemplo no tenemos evidencia real de que Felipe vaya a renunciar. Es solo nuestra opinión personal. Mientras que, por otra parte, el segundo ejemplo dice, I drank too much coffee. I'm not going to sleep well tonight. Tomé demasiado café. No voy a dormir bien esta noche. Entonces, aquí en este caso, en este segundo ejemplo, se entiende que el sujeto tiene buenos motivos para pensar que no va a dormir bien por todo el café que tomó. Entonces, esa es la evidencia de que el sujeto no va a dormir bien, porque tomó demasiado café y el café es un estimulante. Entonces, esa es la evidencia, por eso la predicción se hace con be going to. Bien, pues espero que esta breve explicación acerca del futuro en inglés y cómo se expresa les sea de utilidad. Les agradezco mucho su atención y les deseo que tengan excelente día. Gracias.